Pero usted me preguntó que si tenía que ver con lo de Ghana. Le digo, lo de Ghana es como cuando saca la espinilla. Todo lo que llevó a la derrota de Arena fue otra cosa. Es una de las consecuencias. Tal vez, don Dago, ¿percibe usted que hay un cambio radical del sistema político ahora con la instauración del nuevo gobierno? Había que preguntarse si hay cambio, porque el cambio siempre es una palabra confusa y difusa, que provoca por lo menos turbulencias en el espíritu de los seres humanos. Porque solo cuando uno se responde a 4 preguntas en relación con el cambio, puede uno empezar a tener cierta certidumbre sobre la figura. El cambio es un fenómeno permanente de la vida y también de la muerte. Por ejemplo, ¿en qué momento se empieza a fraguar la muerte de una persona? Desde el momento en que es concebido. Por eso los científicos dicen, un feto es lo suficientemente viejo como para empezar a morir. El cambio. Entonces, son 4 preguntas las que determinan eso. 1, ¿qué es lo que hay que cambiar? 2, ¿por qué hay que cambiar? 3, ¿cuándo hay que cambiar? Y 4, ¿quiénes hacen el cambio? ¿Ves? Una vez uno se responde estas 4 preguntas, el cambio deja de ser cambio y se convierte en transformación. El cambio es cuantitativo, la transformación es cualitativa. ¿Y qué está ocurriendo aquí en El Salvador? ¿Un cambio o una transformación? Buena pregunta. Ha habido un cambio de gobierno, es decir, de equipo que administra la política del Estado. Para el ser humano el tema es muy complejo, porque el Estado no se mira, vos no lo tocas, vos ves al gobierno, pero el gobierno es siempre un instrumento del Estado. Repito, gobierno es el equipo humano que administra la política del Estado. Es en el Estado donde se hace la política. Aquí ha habido un cambio de gobierno. Ahora bien, ¿qué es el régimen? Régimen político. Régimen político es la manera en que se ejecuta la política del Estado. Es decir, la forma efectiva, cómo funcionan las cosas. Una votación en las urnas solo puede determinar un cambio de gobierno, pero no de régimen. Nunca en una elección se determina un cambio de régimen. Esto te lo asegura la Constitución en el artículo 248, inciso 4. Ese artículo dice, en ningún caso podrá reformarse lo que tiene que ver con el territorio de la República, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y el sistema de gobierno. Ahí te lo dice. Mira qué sabios son los de las constituciones. Aquí ha habido un cambio de equipo. No ha habido un cambio de política. Mira, Francesca, ni de política, ni de economía, ni de manera de hacer la política. Porque yo puedo hacer tu misma política, pero si la aplico de manera diferente, me puede resultar otra cosa. Correcto. Aquí ni eso ha habido, y casi ni de discurso. Pero ¿qué es lo que ha cambiado para responder rotundamente tu pregunta? El escenario político. La derrota electoral de Arena determinó cambiar el escenario. Por eso es que estamos viendo cosas de película. ¿Y cómo se están moviendo todos esos actores en esta película? Vamos a analizarlo en el próximo bloque. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Exacto. Don Rafael, comenzamos con usted este bloque. Aquí tengo una pequeña frase de la columna a la que yo me refería, que dice: Saca comenzó a hacer perder la elección desde las primarias amañadas. Jugó todo el tiempo con la buena voluntad de quien estuvo enfrente, diciendo a todos lo que querían oír y haciendo lo que le vino en gana. Manejó la campaña como si a propósito la quería perder. Por eso analistas y correligionarios comenzaron a manejar la hipótesis de que ya había pactado. Ahora cobra vigencia nuevamente esta versión, todo este artículo, entiendo, en el marco del tema de Ghana.
Sí, es correcto. Entonces, Eso poniendo un poco en perspectiva lo que decía don Dagoberto, uno de los actores importantes es el expresidente Saca. Sin duda. Sin duda, lo que hay que analizar, y el tiempo se va a encargar de darnos la razón, son cuáles fueron sus motivos. Los motivos de Lobo siempre son diferentes, decía San Francisco de Asís. Realmente el presidente Saca, hay varias hipótesis. Una de ellas es que se fue enamorando del poder. Y yo debo decir que colaboré muy de cerca con ese gobierno con la Secretaría Técnica, en forma institucional como ICA y en lo personal gratis, trabajando en la Secretaría Técnica en 3 proyectos diferentes, en la Reserva Ecológica del Espino, en un proyecto de país que lo dejamos armado, el gobierno que quedó armado completito y no se implementó por falta de presupuesto. En educación trabajé de cerca en la Comisión de Educación 2021, que es una de mis pasiones en la educación, y en temas de competitividad. O sea que vi el gobierno relativamente de cerca en los primeros 3 años. En la medida en que el presidente Saca fue manteniendo la presidencia del COENA y la presidencia de la República, en la medida en que fue acumulando tanto poder como no acumuló ninguna persona en este país desde Maximiliano Hernández Martínez. Dentro de un régimen democrático, el presidente controlaba el partido, controlaba la presidencia y de otra manera controlaba la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia y controlaba virtualmente todo. A veces controlaba hasta la oposición, me decían. ¿La Corte de Cuentas no? La Corte de Cuentas ya sabemos cómo funciona. Es algo en lo que hay que cambiar. Entonces el poder estaba absoluto. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y creo que algo de eso le pasó a él. Retrayéndome de enero del 2007, a mí alguna gente me llamaba con frecuencia, es un hombre mediático, yo le tenía mucho cariño, la verdad. Hombre muy mediático, él llamaba. ¿Le tenía cariño? Ahora no sé si se lo tengo, ¿verdad? No, creo que le he hecho mucho daño al país, hay que verlo, ¿verdad? El cariño tal vez no se pierde, pero el respeto sí hay que verlo, ¿verdad? Hay que ver realmente qué es lo que pasa, porque yo analizo y digo las cosas como son, analizándolas. Sí. A mí me gustaría, no hay corazón Rafa, de por medio. Escuchar qué piensa don Dagoberto sobre la figura del expresidente Saca. Solo que no me dejó terminar una cosa. Okay. En la medida en que él fue tomando ese poder y que no se salió del COENA, el que quiso poner a alguien más, que era René Figueroa, y el que después, cuando se le cayeron los planes de René Figueroa, puso unas primarias amañadas, como se dice. Sí. Y además de esas primarias amañadas, en que le dio con el dedo a todos los que decían que eran los dueños de Arena, los que ponían los grandes cheques, pero no les hacía caso, sino que hacía lo que venía en gana y manejaba la campaña presidencial, no de la casa de campaña de Rodrigo Ávila. La campaña se manejaba desde casa presidencial porque él tenía la chequera. Entonces sí, realmente él manejó la campaña. Que la manejó para perderla no lo digo yo, lo dicen sus mismos analistas. Sí, como usted lo dice, analistas y correligionarios. Y los analistas de publicidad con que yo hablaba, que era la gente que le manejaba la campaña, no entendimos, o de los otros, ¿verdad? Así está dicho, así está planteado. Los columnistas como yo somos más bien gente que habla con mucha gente, que procesa y repite aquello que le parece y que se documenta suficiente.